Paulo Freire: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o constitución. Este libro está dividido en dos partes. La primera tiene las cartas pedagógicas, que es la primera carta del espíritu de este libro. La segunda, del derecho y del deber de cambiar el mundo. Y la tercera, sobre el asesinato de Galindo Jesús dos Santos, indio Potaxo. Empieza con un escrito que nos pone a pensar cómo lo es. Me da pena y me preocupa cuando convivo con familias que sufren tiranía de la libertad, de los niños que pueden todo, gritan, escriben en las paredes, amenazan a las visitas frente a la autoridad complaciente de los padres, que encima se creen campeones de la libertad. Esta también está dividida en dos, que es la educación que incide a asumir el riesgo. El cambio es una constatación natural de la cultura y de la historia. Hay que mirar la importancia de la educación. La educación tiene sentido porque las mujeres y los hombres aprendieron que se hacen y rehacen, aprendiendo porque las mujeres y los hombres pudieron asumirse como seres capaces de saber que saben, de saber lo que todavía no saben, de saber mejor lo que ya saben, de saber lo que todavía no saben. Sin importar si son mujeres, si son hombres, esto también es un hecho de igualdad para la educación. El acomodamiento de la expresión del abandono de la lucha por el cambio. Una de las tareas primordiales de la pedagogía crítica radical libertadora es trabajar sobre la legitimidad del sueño ético-político de la superación en la realidad injusta. Tenemos entrenamiento y formación. El educador progresista no solo debe enseñar muy bien su disciplina, sino que debe desafiar al educando a pensar críticamente la realidad social, política e historia en que vive. En la segunda carta, del derecho y del deber de cambiar el mundo, empezamos con un escrito. Si al leer este texto alguien me preocupara, con irónica sonrisa, si creo que para cambiar Brasil basta con entregarse al cansancio de afirmar una y otra vez que el cambio es posible y que los seres humanos no somos menos espectadores, sino también actores de la historia, diría que no, pero también diría que cambiar implica saber que es posible. Y tenemos, los sueños son proyectos de los cuales se lucha. La transformación del mundo necesita tanto el sueño como la indispensable autenticidad de éste. Depende de la lealtad de quien sueña las condiciones históricas, materiales, según el mismo desarrollo tecnológico y científico del contexto del soñador. En este empezamos por las estructuras económicas. Se denomina de manera tan absoluta si moldeando mi pensamiento se hace dócil un objeto de fuerza. Se cree que por medio de las estructuras económicas se puede cambiar el mundo, con el poder, con el dinero, aunque esta no es una forma de cambiar el mundo, dice Paulo. Una educación jamás neutra puede estar tanto al servicio de la decisión de la transformación del mundo, de la inserción crítica en él, como al servicio de la inmovilización de la persistencia de las estructuras injustas, de la acomodación de los seres humanos a una realidad considerada intocable. Aquí la educación queda a lo que está organizado, a lo que se dice, esa es la manera de serlo. No se puede opinar, no se puede cambiar, no se puede construir mediante todos, solo se lleva una organización que está planteada. Entonces, Paul quiere decir que una educación neutra jamás va a servir para cambiar el mundo. Para cambiar el mundo, los niños necesitan crecer ejercitando la capacidad de pensar, de indagarse y de indagar, de dudar, de experimentar hipótesis de acción, de programar y no solo seguir los programas impuestos antes que propuestos.
La tercera carta es sobre el asesinato de Galindo Jesús dos Santos, indio Patazo. Empezamos con el texto. Qué cosa extraña diviértese matando a un indio, matando gente, inmerso en el abismo de una profunda perplejidad, espantando por la perversidad intolerante de esos jóvenes despersonalizados. Me pongo a pensar en el ambiente donde decrecieron en lugar de crecer. Comienza diciendo que 5 adolescentes mataron hoy bárbaramente a un indio patazo que dormía apacible en una estación de Brasilia. Dijeron a la policía que estaban divirtiéndose. ¿Qué cosa extraña se divierten matando? Prendiendo fuego al cuerpo de un indio como quien quema una cosa inútil, un trapo que ya no sirve. Mentalidad materialista de apoderarse y sentirse dueño de las cosas, en el desprecio por la decencia, en la fijación en el placer, en el menosprecio de las cosas del espíritu, considerados del menos valor o de ningún valor. Finaliza esta carta con: no creo en el amor entre mujeres y hombres, entre los seres humanos, si no somos capaces de amar el mundo. Para amar al mundo tenemos que ser capaces de amar un pájaro, de amar todo lo que nos brinda el mundo en este momento. En la segunda parte del libro de la pedagogía de la indignación tenemos otros escritos como es el descubrimiento de América, alfabetización y miseria, desafío de la educación de adultos ante la nueva reestructuración tecnológica, la alfabetización en la televisión, la educación esperanza y finalizando con denuncia, anuncio, profecía, utopía y sueño. Comencemos con el descubrimiento de América. Este texto fue redactado como respuesta de la encuesta sobre el quinto centenario del llamado Descubrimiento de América, realizada por la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas del Centro Ecumenio de Educación Popular Buenos Aires, agendada por el profesor Pablo Freire, el 24 de abril de 1992. Él dice que no pienso nada sobre el descubrimiento porque lo que hubo fue una conquista, y sobre la conquista mi pensamiento es definitivamente de rechazo. De la misma manera, él tiene un pensamiento de que no debemos homenajear la conquista como él lo dice, o el descubrimiento, sino no se deben festejar los 500 años de invasión y mucho menos cruzarnos de brazos ante los festejos de festejar en su honor, sino rendir homenaje al coraje, la rebeldía, la decisión de pelear, la valentía, la capacidad de luchar contra el invasor y la pasión por la libertad de indios e indias, negros y negras, entre otras personas que vieron perdidas sus sueños y sus vidas con este acontecimiento. Él dice que el futuro es de los pueblos y no de los imperios, que tienen más fuerza los pueblos y que podemos mejorar la forma de pensar, la forma de llevar una pedagogía uniéndonos todos, porque aunque el imperio tenga el poder, uno los puede hacer caer. Tenemos otro escrito, como es la alfabetización y la miseria, donde dice que una de las cuestiones centrales con la que tenemos que lidiar es lograr que las posturas rebeldes devengan posturas revolucionarias, que nos comprometan en el proceso radical de transformación del mundo. La rebeldía es el punto de partida indispensable, es la flagelación de la ira justificada. Pero también dice que el cambio es difícil, pero posible. Nos comprometemos con un proyecto de alfabetización de adultos o niños, de acción sanitaria, de evangelización o de formación de mano de obra especializada.
O sea, él dice que es comprometerse uno a enseñarles desde personas grandes, chicos, no importa, lo importante es intentar cambiar el mundo. Tener un cambio siempre va a ser difícil, pero él dice que es posible. Paulo decía que él estaba de acuerdo y que apoyaba la tarea fundamental de Daniel, que era probar a fondo la dialéctica, pero para esto se dividía en dos, que era la lectura del mundo y la lectura de la palabra. Tenemos otro escrito que es el desafío de la educación de adultos frente a la nueva reestructuración tecnológica. Empezamos diciendo que una campesina dijo una vez: quiero aprender a leer y a escribir, dijo en cierta ocasión una campesina de Pernambuco, para dejar de ser una sombra de los demás. Ella pensaba que al aprender a leer y a escribir, al tener una manera, por decirlo así, diferente de pensar, iba a dejar ser una sombra para los demás y ya iba a ser importante por tener una educación. La educación siempre es una especie de teoría del conocimiento puesta en práctica. Es naturalmente política, tiene que ver con la pureza, nunca con el puritanismo, y si en sí una experiencia de belleza. Lo que llega a su fin no es la lucha, sino más bien una forma de luchar. Llega la huelga, que corresponde a los obreros reinventar su manera de luchar y acomodarse pasivamente ante el nuevo poder. Otro escrito es la alfabetización en televisión. Dos curiosidades fundamentales de esta es la curiosidad humana y la lectura del mundo. La curiosidad, ser histórico socialmente cultural, se hace y se rehace en la historia que él mismo hace. El ser humano es curioso por naturaleza. Su curiosidad histórica opera como él en niveles diferentes que producen hallazgos también diferentes. Está dividida en dos, como es la semi-intransitiva y la transitiva. Hablaremos de la semi-intransitiva, que la forma semi-intransitiva de la curiosidad es la que no indaga acerca de las cosas. Es propia de las comunidades que Fernando de Acevedo denomina plegadas sobre sí mismas, con un horizonte de búsqueda limitado en la curiosidad que ejerce sobre las preocupaciones meramente vitales. Paulo dice que no podemos sentarnos ante un aparato de televisión, entregados o abiertos a lo que se transmite. Cuando más nos sentamos delante de la televisión, hay excepciones, como quien durante las vacaciones se entrega al descanso pleno y el entretenimiento. Mayor riesgo corremos de tropezar en la comprensión de los hechos y acontecimientos, la postura crítica y atenta que no puede faltar en ciertos momentos. Tenemos otro escrito que es la esperanza y la educación, que esa está dividida en dos, que es la acción educativa de un educador desesperado, que es el que niega la esencia de su propia práctica, contradice el carácter natural de la educación. Y tenemos el educador que se fundamenta en la interdisciplinaridad, que es explícita una cierta acción metodológica y epistemológica que experimenta desde un punto de vista determinado. La esperanza es la matriz de la esperanza es la misma de la educabilidad del ser humano. Lo inacabado de su ser, de lo que se hizo consciente, sería una contradicción grosera si, inacabado y consciente de estar inacabado, el ser humano no se inserta en un proceso permanente de búsqueda esperanzadora. Este proceso es la educación. La ideología fascista desposibilita la educación, la reduce a mero entrenamiento para el uso de las destrezas técnicas o de saberes científicos. La educación ya no es formar, ahora es entrenar.
La pedagogía crítica es un devaneo retrógrado de viejo sin rumbo que pregona la reacción.